El ADN del emprendedor es ¿no? Que de entrada tienes que ser un soñador. Ajá, porque un soñador tiene la capacidad de imaginar, de ver esas cosas que la mayoría de las personas no pueden ver. Imagínense las personas que imaginaron el aeroplano, las personas que imaginaron el automóvil, porque antes pues eran carretas. Entonces, ellos tienen la habilidad o la capacidad de soñar, de imaginar, y de ahí es que vienen precisamente esas cosas. Todas las cosas que ahora vemos, primero fueron imaginadas, primero fueron creadas en nuestra imaginación o en la imaginación del que las ideó, las creó, ¿no? Entonces, sí, tienes que ser soñador. Si eres de las personas que son muy científicas, muy así de ver para creer y de que esto no es posible porque dicen los científicos que no es posible, entonces ahí hay que reevaluar ese tema y sí, hay que imaginar, hay que tener más creatividad. Ahora, es visionario, claro, porque ellos logran ver, pero no con los ojos, logran ver con la mente, logran ver cosas que los demás no pueden ver, ven sobre todo oportunidades, pues donde los demás no logran ver nada, ¿de acuerdo? Son autodidactas, sí, porque como les comento, un emprendedor necesita saber de muchas disciplinas, porque si tú no sabes de contabilidad, no sabes de costos, probablemente la gente que haga esto, y pueda cometer a lo mejor ahí algún error o eso que te puede finalmente terminar afectando a ti. Sí, con el paso del tiempo, cuando tu negocio empiece a generar recursos, pues tú vas a tener la capacidad ya de contratar despachos pues más confiables, o de gente que se encargue de hacer ese trabajo. Pero de entrada el emprendedor debe tener o debe conocer de muchas disciplinas y tiene que aprenderlos, porque si tú fuiste a la escuela, seguramente te preparaste en una disciplina, pero si no, entonces tienes que prepararte en todas las disciplinas que necesitas para que tu negocio empiece a crecer, hasta que tengas o alcances la capacidad de pagar a especialistas que te ayuden con ese tema. ¿De acuerdo? Ahora, miren, la escuela tampoco es necesaria, porque la escuela ya no es definitivamente lo que era hace algunas décadas. Entonces, la educación que se da en la escuela, que más bien es formación, no educación, porque la educación se da en la casa, pero la formación que dan en la escuela ya está muy rezagada. Ya para los tiempos que vivimos ya no sirve, porque los libros llevan años, pues con sus teorías, ¿de acuerdo? Y el mundo, sobre todo ahorita y después de la pandemia, está cambiando todos los días. Entonces, lo que nosotros podamos llegar a aprender en las universidades ya no nos va a servir después de 4 años. Entonces, si es que fuiste a la universidad, tienes que actualizarte, tienes que ser autodidacta. Aquí, cuando tú eres emprendedor, tú eres el que de verdad se manda. O sea, sí eres tu propio jefe, pero eres un jefe exigente, eres un jefe que no te va a dejar dormir, que no te va a dejar descansar y que te va a estar exigiendo todo el día, todos los días. Tienes que ser autodidacta, proactivo. Claro, aquí no tienes el jefe que te diga, oye, ¿te acuerdas que tenías que entregarme esto? ¿Te acuerdas que tenías que hacer esto? Estoy esperando tal cosa. O ve y haz esto y hazlo de esta manera. Ve y haz esto y mídelo de esta manera. Ve y organiza esto. No. Aquí no tienes quien te mande, efectivamente vas a ser tu propio jefe, entonces todavía tienes que tener el trabajo del jefe y el trabajo de la persona que va a hacer la tarea. Entonces tienes que ser proactivo, tienes que adelantarte a los hechos, porque lo que pasa normalmente cuando inicias un emprendimiento, pues es que estás todo el tiempo apagando fuegos. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo estás reaccionando a los problemas que se van generando en tu negocio, y estar de apagafuegos realmente es desgastante, quita muchos recursos y además quita muchísima energía y tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, ser resiliente. ¿Qué quiere decir ser resiliente? Es que aguantes, que seas aguantador, que si te tumban te levantas, te sobas y te levantas, y que si te vuelven a dar te vuelves a levantar y te vuelves a sobar y vuelves a seguir caminando. Eso es ser resiliente, es no darse por vencido fácilmente. Y bueno, tienes que tener características de líder, porque acuérdate que tú vas a ser el director de la orquesta, tú eres el que va a hacer que todos los elementos de la empresa, el área de contabilidad, el área de ventas, el área de marketing, el área de logística, el área de producción, trabajen de manera armoniosa para que puedan proveer de ese producto, de ese bien o de ese servicio a tus clientes. Y además tienes
que ser muy bueno, porque hay como muchísimos afuera que hacen lo mismo que tú y que además lo hacen más barato. Y que si tú no tienes un diferenciador donde diga el cliente, me quedo contigo, entonces no va a servir de mucho tu emprendimiento o tu producto. ¿De acuerdo? Entonces, si tú eres esa persona que tiene ese ADN, bueno, pues tú estás hecho para emprender. ¿De acuerdo? Pero esta es la realidad. Esta es la realidad de un emprendedor. Si más adelante tus emprendimientos llegan a ser negocios muy redituables y a crecer, porque claro que hay, claro que hay negocios que llegan a crecer mucho y que les empieza a ir muy bien, bueno, probablemente no sucederá en los primeros años, ¿de acuerdo? Pero si tú eres de esas personas, bueno, pues estás hecho para esto. Y no importa la edad que tengas y no importa la formación académica que tengas, porque hay de todo. Hay historias de todo tipo en el tema de emprendimientos, ¿de acuerdo? Para los que están iniciando o tienen la espinita aquí del emprendimiento, lean la biografía de Richard Branson. Richard Branson, que es el dueño de Virgin, de la marca Virgin. Léanla para que ustedes comprendan lo que les digo. No, nada está escrito, o sea, es más bien que tú tengas, como les digo, esa sangre, ese ADN, esas ganas de querer hacer las cosas y bueno, lo demás pues va a tener que suceder.